Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. En este video hablaré sobre frigorias aire acondicionado, ajustes que mejoran el confort sin disparar la factura en verano y voy a mostrarte paso a paso, con ejemplos numéricos y consejos prácticos, cómo obtener el máximo confort por cada euro que gastes en refrigeración, qué ajustes del equipo y del hogar funcionan de verdad, cuáles son mitos y qué errores te están costando dinero sin mejorar la sensación térmica. Quiero empezar con un gancho claro: si sigues las recomendaciones que te voy a dar, entenderás por qué bajar 2 grados el termostato puede aumentar el consumo mucho más de lo que crees, cómo convertir frigorías a kilovatios para calcular el coste real, y cómo pequeños cambios de hábitos y mantenimiento habitual pueden reducir el consumo y mejorar la sensación de frescor sin necesidad de comprar un equipo nuevo. Voy a hablarte con detalle técnico cuando haga falta, pero siempre aplicando ejemplos concretos y cálculos que puedas replicar en tu casa. Antes de entrar en ajustes concretos voy a aclarar de manera precisa qué es exactamente una frigoría y cómo relacionarla con la potencia eléctrica, porque es la base para cualquier decisión racional sobre elección, dimensionado y uso del aire acondicionado. En el mundo hispanohablante la frigoría se utiliza como unidad de potencia frigorífica equivalente a 1 kilocaloría por hora. En términos prácticos una frigoría equivale aproximadamente a 1,163 vatios de potencia frigorífica. Así que si tienes un equipo anunciado como de 3000 frigorías, eso corresponde a alrededor de 3000 multiplicado por 1,163 vatios, es decir unos 3,489 vatios o 3,49 kilovatios de potencia frigorífica. Otra conversión útil que suelo emplear es dividir las frigorías por 860 para obtener kilovatios de potencia frigorífica de forma aproximada, porque 860 cal/H equivale a 1 kilovatio. Esta diferencia entre potencia frigorífica y potencia eléctrica consumida es clave. El equipo no transforma frigorías en electricidad 1 minuto y 1 segundo, sino que necesita una determinada potencia eléctrica de entrada que depende de su eficiencia, expresada como COP/ER. Para calcular la potencia eléctrica estimada que consumirá un aire acondicionado puedes tomar la potencia frigorífica en kW y dividirla por el COP, coeficiente de rendimiento, del equipo. Por ejemplo, si tienes un equipo de 3,5 kilovatios de potencia frigorífica y su COP medio en funcionamiento real es 3, la potencia eléctrica promedio será 3,5 dividido entre 3, es decir aproximadamente 1,17 kilovatios. Con ese número ya puedes calcular coste por hora multiplicando por el precio de la electricidad de tu contrato. Si pagas 20 céntimos por kWh, cada hora de funcionamiento te costará 1,17 por 0,20, es decir 0,234 euros por hora. Es importante entender que el COP varía según la carga y las condiciones de evaporación/condensación. Los equipos inverter mantienen un COP más estable y suelen consumir menos porque modulan la potencia para evitar arranques y paradas constantes, mientras que los equipos on/off tienen picos de consumo en el arranque y suelen perder eficiencia en ciclos cortos. Por eso una de mis primeras recomendaciones para reducir facturas sin perder confort es evitar ciclos de encendido y apagado frecuentes que provocan consumos extra. Programar el equipo para funcionar a potencia moderada de forma continua suele ser más eficiente que encenderlo a tope cada cierto tiempo. Otro punto esencial es el dimensionado correcto. Poner un equipo con demasiadas frigorías para el espacio provoca ciclos cortos, escasa deshumidificación y sensación de frío intermitente pese a consumir más. Uno infradimensionado funciona continuamente y tampoco resulta eficiente porque trabaja a tope y nunca alcanza condiciones óptimas. Como regla práctica que utilizo como orientación inicial, en viviendas con altura de techo estándar y aislamiento medio se suele estimar entre 100 y 140 frigorías por metro cuadrado para refrigerar una estancia de uso normal. Con orientación sur, cristales muy grandes o techos altos hay que subir esa estimación, y con buena sombra y aislamiento se puede estar por debajo. Voy a traducir esa regla a un ejemplo real. Si tienes un salón de 20 metros cuadrados y aplicas 120 frigorías/M2 como referencia obtienes 2400 frigorías. En kilovatios frigoríficos eso es 2400 dividido entre 860, alrededor de 2,79 kilovatios. Si tu equipo tiene un COP real medio de 3,5 la potencia eléctrica será 2,79 dividido entre 3,5, es decir 0,797 kilovatios, multiplicando por horas y tarifa obtienes el coste real. Esa estimación rápida te ayuda a decidir si tu equipo actual está sobredimensionado, insuficiente o apropiado para la estancia. Ahora, paso a los ajustes y hábitos cotidianos que realmente mejoran la comodidad sin disparar la factura y que puedes aplicar hoy mismo. La primera variable que modifico siempre es el punto de consigna o set point, y mi recomendación práctica es evitar fijarlo por debajo de 24 a 25 grados y se busca un equilibrio entre confort y ahorro.
Cada grado que bajas por debajo de esa referencia suele aumentar significativamente el consumo. Como regla orientativa, bajar un grado puede incrementar entre un 6 y un 8% el consumo, dependiendo del equipo y las condiciones, por lo que manteneros en 24 a 26 grados suele ser la mejor relación. Además, combino esa consigna con ventilación y ventiladores de techo. Un ventilador de techo bien configurado permite subir la consigna 1 o 2 grados sin perder confort porque mejora la sensación térmica por el efecto viento sobre la piel, reduciendo la sensación de bochorno y la necesidad de refrigeración. Otro ajuste clave es la velocidad del ventilador interior y la orientación del flujo. En muchos equipos la circulación continua a velocidad media mejora la mezcla del aire y evita zonas frías y calientes, además de favorecer la deshumidificación moderada. En condiciones de mucha humedad es preferible permitir que el equipo realice ciclos con prioridad de deshumidificación o usar el modo dry, pero con cuidado porque en seco el termostato podría apagar el compresor y dejar solo el ventilador, lo que a veces resulta menos eficiente. Sobre el swing y la dirección del aire, dirigir el flujo hacia el techo durante el arranque y luego abrirlo hacia la zona ocupada una vez estabilizada la temperatura evita corrientes incómodas y mejora la uniformidad térmica. El uso de horarios y programación inteligente es otra herramienta que casi siempre recomiendo. Programar el equipo para que se encienda 15 a 30 minutos antes de la llegada a casa y utilizar la función eco o modo ahorro por la noche consigue que el equipo no trabaje a potencia máxima cuando realmente no hace falta. Si tienes acceso a un termostato o control inteligente, configura escenarios según ocupación y fases del día, y ten en cuenta que la mayor parte del ahorro se obtiene disminuyendo los periodos de funcionamiento a plena potencia y optimizando las ganancias térmicas del edificio. Mantener puertas y ventanas cerradas mientras el equipo está en funcionamiento es una obviedad, pero conviene añadir matices. Es más eficiente mantener cerradas las estancias tratadas y ventilar cuando la temperatura exterior sea favorable, por ejemplo por la noche. Es inútil y costoso enfriar con las ventanas abiertas. Hablando de ganancias térmicas, intervenir sobre la envolvente de la vivienda es una inversión que reduce facturas mucho más que ajustar el equipo. Persianas, cortinas o toldos orientados al sol reducen la carga solar directa y bajan el trabajo del aire acondicionado, especialmente en fachadas muy expuestas. El acristalamiento con film reflectante o cortinas térmicas y el sellado de fugas en ventanas y puertas disminuyen entradas de aire caliente. Poner burletes y sellar rendijas de puertas o huecos de persianas son medidas de muy bajo coste y alto retorno. Otro aspecto que suele pasarse por alto es la higiene y mantenimiento del equipo. Filtros sucios, serpentines con polvo o bobinas obstruidas reducen la capacidad de intercambio y aumentan el consumo. Limpiar filtros regularmente, revisar que las turbinas estén en buen estado y que no haya obstrucciones en la unidad exterior mejora la eficiencia en un porcentaje apreciable. En equipos medianamente sucios la mejora puede estar entre un 5 y un 15% tras una buena limpieza. También conviene comprobar la carga de refrigerante. Un equipo con carga insuficiente pierde rendimiento y consume más. Ese diagnóstico lo hace un técnico cualificado, pero si notas que el equipo tarda mucho en enfriar, forma escarcha o tiene ruidos extraños, pide una revisión. En relación a la humedad interior, la sensación de confort no depende solo de la temperatura sino del porcentaje de humedad relativa. En climas húmedos es más eficiente reducir la humedad hasta niveles confortables, entre 45 y 55%, que bajar mucho la temperatura. Para ello, los equipos con buen control de deshumidificación o el uso puntual de deshumidificadores pueden ser aliados que permiten subir el termostato y ahorrar electricidad a la vez que eliminas la sensación pegajosa. Sobre modos de funcionamiento que ofrecen los aparatos, evita usar el modo turbo, salvo cuando realmente necesites enfriar muy rápido y por tiempo muy corto, porque consume más y suele llevar al ciclo corto mencionado antes. El modo sleep es útil por la noche porque incrementa la consigna gradualmente y reduce el consumo manteniendo la comodidad nocturna. En cuanto a la gestión de varias estancias, la zonificación es muy importante. Si tienes varios splits, procura no enfriar simultáneamente todo el hogar a la misma consigna. Cierra puertas de habitaciones no ocupadas y regula cada unidad según uso. Si usas cortinas o estores, cierra los que dan al sol durante las horas de máxima radiación para reducir cargas. Para usuarios con interés en cifras concretas y comparativas, voy a mostrar cómo calcular el consumo aproximado y el coste mensual. Partimos de la potencia frigorífica del equipo en kW, frigorías/860, estimamos un COP real que depende del equipo. Para un equipo moderno inverter puedo tomar 3,0 a 4,0 como referencia en condiciones normales. Para uno antiguo on/off puede bajar a 2,3 a 3,0, dividimos la potencia frigorífica entre COP para obtener la potencia eléctrica instantánea en kW. Multiplicamos por las horas de uso al mes y por la tarifa eléctrica en euros/kWh. Ejemplo práctico, un equipo de 3000 frigorías,
3.000/860 aproximadamente igual a 3,49 kilovatios frigoríficos, con COP 3,2 tendrá un consumo instantáneo de 3,49/3,2 aproximadamente igual a 1,09 kilovatios. Si lo usas 8 horas al día durante 30 días, el consumo será 1,09 por 8 por 30 aproximadamente igual a 261,6 kilovatios hora, multiplicando por una tarifa de 0,20 euro/kWh obtienes 52,32 euros al mes. Si por las medidas que te propongo subes la consigna un solo grado y reduces el tiempo efectivo de funcionamiento en un 15% gracias a mejor mezcla de aire y reducción de ganancias solares, el ahorro sería inmediato, tanto por horas usadas como por menor potencia demandada. Ahora voy a hablar sobre el efecto del mantenimiento y los pequeños ajustes en porcentajes para que tengas expectativas realistas, limpiar filtros regularmente, mantener la unidad exterior despejada y revisar las bobinas puede mejorar la eficiencia de funcionamiento entre un 5% y un 15% según el estado previo. Evitar ciclos cortos mediante uso de modos de funcionamiento adecuados y correctas programaciones reduce pérdidas por arranques frecuentes, lo que puede suponer otro 5 a 10% de ahorro en condiciones habituales. Intervenciones en el hogar como persianas, toldos y sellado de fugas suelen reducir la carga térmica y, por tanto, la necesidad de refrigeración diaria, dependiendo del clima y la exposición solar. Estas medidas pueden disminuir la energía demandada por el aire acondicionado entre un 10% y un 30% en días de alta radiación. Todo ello combinado explica por qué no siempre la compra del aparato más caro o con más frigorías es la solución. La optimización conjunta de instalación, mantenimiento, hábitos de uso y envolvente del edificio es la estrategia más coste efectiva. Voy a darte ahora recomendaciones concretas que aplico cuando me encuentro con un equipo en casa de un cliente. Primero, mido la temperatura interior y la humedad. Segundo, verifico que las rejillas no estén obstruidas y que las puertas de las estancias no estén forzando ciclos innecesarios. Tercero, ajusto el setpoint a 24 a 25 grados y activo la velocidad de ventilador adecuada para la estancia, priorizando una circulación uniforme. Cuarto, programo el equipo para que se apague o suba la consigna automáticamente cuando no hay nadie en casa y para que se encienda poco antes del regreso. Para familias o casas en las que la ocupación varía durante el día recomiendo pensar en pequeñas zonas con programaciones independientes y, si el presupuesto lo permite, en controles inteligentes que aprenden patrones de uso o que se integran con sensores de presencia. Respecto a la elección entre inverter y no inverter, mi criterio es claro: si vas a usar el aire de forma regular y buscas eficiencia y confort, invierte en tecnología. Inverter porque amortiza la diferencia por menores consumos, arranques suaves y mejor control de la humedad. Si vas a usarlo de forma ocasional, un equipo más sencillo puede ser suficiente, pero la opción siempre estará condicionada por la calidad de la instalación y el dimensionado. Un punto que quiero recalcar es el efecto del aislamiento y la orientación. Una vivienda con buena sombra, toldos y ventanas aisladas reduce la necesidad de frigorías y te permite operar con equipos de menor potencia que consumen menos y mantienen mejor el nivel de humedad. Por eso, cuando hablo de ahorrar sin perder confort me refiero tanto a ajustes sobre la máquina como a pequeñas obras o mejoras que cambian la carga térmica. Uno de los errores que veo con frecuencia es fijar el termostato muy bajo para compensar una mala distribución del aire, corregir la distribución con mejor ubicación del split o rejillas, y usar paletas para dirigir el flujo resuelve el problema en muchos casos. También te recomiendo evaluar el uso de dispositivos complementarios, ventiladores de techo, persianas automáticas o temporizadas, y sensores de humedad que permitan priorizar la deshumidificación cuando sea necesario. Si utilizas perfiles horarios, valora la tarifa eléctrica. Algunos contratos tienen discriminación horaria con periodos más económicos por la noche. En esos casos es lógico trasladar parte del trabajo de intercambio térmico a periodos económicos aprovechables, por ejemplo pre-cooling por la noche para interiores que no se ocupan hasta la tarde. Quiero concluir dándote una hoja de ruta práctica para aplicar desde hoy. Primero, mide y conoce las frigorías de tu equipo y convierte a kW para calcular consumo real. Segundo, ajusta la consigna a 24 a 26 grados y utiliza ventiladores para ganar sensación térmica. Tercero, evita ciclos cortos y usa modo seco o sleep cuando sea posible. Cuarto, mejora sellado y sombreado para reducir las ganancias solares. Quinto, mantén filtros y unidades exteriores limpias y revisa la carga de refrigerantes y notas pérdida de rendimiento. Sexto, programa horarios y considera un control inteligente o termostato más preciso si tienes necesidades variables. Si sigues esas pautas, no solo mejorarás el confort de forma tangible, también reducirás el coste de refrigeración de manera sostenida.
He intentado explicar con números y ejemplos lo que significa una frigoría, cómo se convierte a potencia eléctrica real y qué ajustes son coste eficaces. Ahora te invito a aplicar al menos 3 de las recomendaciones en los próximos 7 días, limpiar filtros, subir la consigna a 1 grado y usar ventiladores de apoyo, y comparar la factura o los consumos con los de semanas anteriores para ver el impacto real. Si lo deseas, en futuros vídeos puedo analizar modelos concretos, comparar consumos de equipos inverter y no inverter con pruebas reales, o ayudarte a dimensionar frigorías para estancias específicas si me facilitas metros cuadrados, orientación, número de ocupantes y tipo de ventanas. Gracias por quedarte hasta aquí y poner en práctica cambios sencillos que marcan una gran diferencia entre confort real y un recibo eléctrico descontrolado. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.